Buenos días, tardes, noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Riquelme, interno de medicina de la Universidad Mayor, y hoy les vengo a presentar hiperlipidemia. Primero, como índice, tenemos que va desde la introducción a un caso clínico. Tenemos epidemiología, patogénesis, definición y clasificación, manejo farmacológico, no farmacológico, prevención, pronóstico y el caso clínico. Bueno, primera introducción es una afección caracterizada por niveles elevados de partículas de grasa, lípidos en la sangre. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de morbimortalidad en los Estados Unidos y los niños con factores de riesgo conocidos como predisposición genética, incluidas hiperlipidemias familiares, diabetes y enfermedades renales, tienen un mayor riesgo. Siguiendo con la epidemiología, tenemos que actualmente el 13% de los adolescentes tienen niveles elevados de colesterol frente a un 10% que hubo entre el año 1988 y 1994. La hipercolesterolemia familiar tiene un nivel elevado de colesterol LDL en plasma mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. La hiperlipidemia combinada familiar es una de las causas genéticas de hiperlipidemia, que es 3 veces más prevalente que la hipercolesterolemia familiar. Y en niños y adolescentes en Estados Unidos entre 12 y 19 años la prevalencia de hipertrigliceridemia, que tiene un nivel de triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro, es aproximadamente de un 10,7%, principalmente. Menos del 0,2 tiene hipertrigliceridemia grave, o sea, mayor a 500 miligramos por decilitro. Siguiendo, tenemos la patogénesis. El uso de lípidos como fuente de energía comienza con la ingestión de grasas alimentarias que son degradadas por los ácidos biliares y absorbidas por la luz intestinal. En la célula intestinal los ácidos grasos libres se combinan con una molécula de glicerol para formar triglicéridos y el colesterol se convierte en un éster de colesterol mediante la enzima A-acilcoenzima o colesterol acetiltransferasa. Los triglicéridos y los ésteres de colesterol se combinan luego con la apolipoproteína o ApoB48 para formar kilomicrones. Estos kilomicrones entran en la circulación sistémica a través del sistema linfático y adquieren ApoC2 y ApoE de las lipoproteínas de alta densidad, HDL. Se sintetiza en el hígado a partir de restos de kilomicrones, los LDL, y el LDL también se puede oxidar, lo que hace capaz de endocitarse a través del receptor eliminador, creando células espumosas, que se ha demostrado que contribuyen a las placas ateroscleróticas. Definición y clasificación. La existencia de hiperlipidemia en niños está determinada por niveles de LDL, específicamente niveles de LDL de 130 miligramos por decilitro o más, o mayor o igual a 3,4 milimol por litro. Cumple los criterios de hiperlipidemia. Aquí en la tabla podemos ver los que nosotros nos más importa, que es el colesterol total menor a 170, el LDL menor a 110, triglicéridos dependiendo de la edad de 0 a 9 años menor a 75, de 10 a 19 menor a 90 y HDL que tiene que ser mayor a 45. Ahí tenemos los rangos borderline, los rangos límites y los rangos elevados. Siguiendo con la definición y clasificación, la hiperlipidemia en niños se puede dividir en dos categorías, primaria y secundaria. Las causas primarias se pueden dividir en 4 trastornos diferentes: deficiencia de LPL, FHL, hipertrigliceridemia familiar y disbeta-lipoproteinemia. Las causas secundarias son el resultado de condiciones médicas tales como diabetes mal controlada, síndrome nefrótico, obesidad y hepatitis. Las causas principales de aumento de los niveles de triglicéridos incluyen defectos genéticos en la síntesis y el metabolismo de lípidos. En la tabla que tenemos a mano derecha vemos que algunos trastornos como la hipercolesterolemia heterocigota, la homocigota, la primaria hipertrigliceridemia, la secundaria y la familiar combinada, y sus tratamientos, en este caso la mayoría, las dos primeras con dieta y estatinas, las siguientes con fibratos y ácido nicotínico,
Y el último, la familiar combinada, dieta, ejercicio y estatinas. Bueno, respecto al manejo, tenemos que el manejo de la hiperlipidemia debe centrarse en la causa subyacente a los niveles elevados de colesterol. La detección de hiperlipidemia, detección para la obesidad a los 6 años, lo que debe incluir la evaluación de paneles de lípidos y otros valores de laboratorio. Lo vamos a dividir en 3 screenings. Primero, el screening universal, que va dirigido en vez de a los antecedentes familiares positivos, es a toda la población y es más rentable porque identifica más niños con hiperlipidemia. Se pueden encontrar efectos positivos en los cambios de vida en niños con niveles elevados de colesterol. Ese es el screening universal. Después tenemos el screening dirigido, que se sugiere la detección de colesterol basada en factores de riesgo para niños de 2 a 10 años con antecedentes familiares o enfermedades cardiovasculares. La evaluación debe incluir altura, peso, presión sanguínea, estado puberal, evaluación de laboratorio con perfil lipídico, perfil metabólico básico, creatinina sérica, urea sérica en sangre, nitrógeno ureico, pruebas de función hepática, hemoglobina glicosilada, tirotropina, T4 libre y análisis de orina. Tenemos el screening en cascada, que sería el tercer modalidad de screening, que se realiza la detección cuando da lugar a un valor de laboratorio normal que sugiere un diagnóstico, que luego requiere la detección de otros miembros de la familia para ese mismo diagnóstico. Este tipo de detección tiene un uso limitado porque los adultos asociados con un caso índice podrían no ser capaces de ser examinados debido a la falta de atención médica universal. Consideraciones especiales respecto al manejo. Tenemos para la hipercolesterolemia familiar, la detección precoz es importante para prevenir y o reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares relacionadas con la aterosclerosis. Tratamiento de niveles de LDL superiores a 180 miligramos de decilitro incluye modificación del estilo de vida y primera línea de medicamentos con estatinas, comenzando con la dosis más baja y aumentando si es necesario a un objetivo de LDL de menos de 140 miligramos por decilitro. Se considera a los 10 años de edad. Y derivar a un especialista para evaluar estenosis de la válvula aórtica, estenosis aórtica y aneurismas aórticos, torácicos, abdominales. Otras consideraciones para el manejo de pacientes hospitalizados. Saber que la pancreatitis es una complicación bien documentada de la hipertrigliceridemia que ocurre entre el 1% y el 4% de los pacientes con pancreatitis. Hipertrigliceridemia grave con concentraciones de triglicéridos superiores a 1000, con dolor abdominal, pancreatitis, requiere hospitalización y manejo médico agresivo con inicio de medicamentos para reducir los lípidos y administración intravenosa de insulina. La plasmaféresis en general se reserva para casos graves con hallazgos adicionales de acidosis láctica, hipocalcemia severa, dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica, donde es necesaria la reducción inmediata de los triglicéridos. También tenemos el manejo ambulatorio, donde tenemos los cambios de estilos de vida, modificación de la dieta, mejora del peso corporal, evitar fumar tabaco o si fuma, comenzar a dejar de fumar y 30 a 60 minutos de actividad física diaria con intensidad moderada a vigorosa. Una reducción del 5 al 10% en exceso de peso ha demostrado ser beneficioso para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en la obesidad y la actividad física puede ser útil para aumentar los valores de HDL. Tenemos el manejo farmacológico, vamos a ver algunos medicamentos, como en este caso, por ejemplo, partiendo con las estatinas, que son los medicamentos de primera línea para el tratamiento de hiperlipidemia, al ayudar a disminuir el LDL, triglicéridos y aumentar los niveles de HDL. Las estatinas deben iniciarse en dosis mínima y la dosis debe ajustarse al alcanzar un nivel objetivo de LDL de 140 miligramos por decilitro o menos. Puede iniciarse a los 8 y 10 años respectivamente después del fracaso de las modificaciones de los estilos de vida y sus efectos adversos incluyen dolor de cabeza, mialgias, hepatotoxicidad, miopatías y raramente rabdomiólisis. En este caso tenemos de ejemplo la atorvastatina. Tenemos los secuestrantes de ácidos biliares, que son las resinas, que ayudan a disminuir los niveles de LDL con su uso principal para hipercolesterolemia familiar o grave. Efectos suelen ser gastrointestinales, incluida la hinchazón, malestar abdominal y estreñimiento. Se consideran seguras y están probadas en pacientes mayores de 10 años y pueden interferir con la absorción de vitaminas liposolubles y ácido fólico, por lo que es necesario complementar con un suplemento. En este caso tenemos la colestiramina. Tenemos los inhibidores de la absorción de colesterol, que disminuyen los niveles de LDL con
con uso principal para hipercolesterolemia familiar o severa. Efectos adversos incluyen síntomas gastrointestinales, hepatotoxicidad y miopatía. Se recomienda en pacientes mayores de 10 años y se utiliza como complemento de otros medicamentos. En este caso tenemos de ejemplo la ezetimiba. Los ácidos fíbricos o fibratos se utilizan para disminuir los niveles de LDL, triglicéridos y aumentar los niveles de HDL en la hipertrigliceridemia, que va de 600 a 1000 miligramos por decilitro. Es bien tolerado como monoterapia y es de primera línea para la hipertrigliceridemia grave pediátrica. En este caso tenemos de ejemplo al gemfibrosilo. Tenemos el ácido nicotínico o niacina, que disminuye los niveles de LDL, triglicéridos y aumenta los niveles de HDL en hipercolesterolemia severa o familiar. Los efectos adversos frecuentes son enrojecimiento, intolerancia a la glucosa, cefalea, hepatotoxicidad, miopatía. La niacina no ha sido completamente estudiada en la población pediátrica. Dentro de los síntomas teníamos el enrojecimiento, que es causado por la liberación de prostaglandina E2 en la piel. Puede reducirse mediante aspirina 15 a 30 minutos antes de tomar el medicamento, pero hay que tener cuidado con el síndrome de Reye. Tenemos los ácidos grasos como el omega 3, reducir los niveles de triglicéridos para que puedan ser utilizados en hipertrigliceridemia severa como complemento, reduciendo la secreción hepática de VLDL y mejorando el metabolismo de los kilomicrones. No se sugiere usar como terapia única, en este caso el omega 3. Tenemos la vigilancia, que es un seguimiento de niveles séricos de aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, creatinquinasa y lípidos, y un mes después de iniciar la terapia. Cada 3 a 6 meses se deben monitorizar los efectos tales como anomalías en el crecimiento y las estatinas en dosis altas. En caso de tomar estatina en dosis altas, tomar glucosa plasmática en ayunas o de medirse los niveles de hemoglobina glicosilada. Más que nada porque las estatinas aumentan el riesgo de diabetes de nueva aparición cuando sean adultos. Aquí tenemos un cuadro resumen de lo que ya habíamos hablado recién de los medicamentos utilizados para la hiperlipidemia, la estatina, los ácidos biliares, los inhibidores de la absorción del colesterol, los fibratos y el ácido nicotínico. Algunos de esos efectos adversos y las especiales consideraciones. Respecto a la prevención, tenemos que el enfoque preventivo debe incluir cambios de comportamiento, evitar los alimentos grasos y promover una dieta saludable y activa física. Una dieta con menos del 20 al 25% de calorías provenientes de las grasas, menos del 7% de las calorías provenientes de grasas saturadas y menos de 200 a 300 miligramos por día de colesterol. Evita el consumo de grasas trans y fomentar una dieta alta en agua e ingesta de fibra. Y 30 minutos a 120 minutos de actividad moderada intensa, de actividad física diaria. Tenemos que como pronóstico los resultados de lípidos y lipoproteínas infantiles como predictores de futuros perfiles de lipoproteínas adultas se encuentran más fuertemente correlacionadas entre la niñez tardía y la tercera a cuarta década de la vida. Se necesita más investigación sobre los efectos a largo plazo y beneficios potenciales del uso de estatinas para la pediatría general. Aquí tenemos el caso clínico. Un niño de 11 años con hipercolesterolemia familiar no logró modificar el estilo de vida y su nivel de LDL sigue siendo superior a 250 miligramos por decilitro. Tras consultar con el niño y sus padres, se toma la decisión de iniciar la terapia con medicamentos. Se asesora a la familia con respecto a las estatinas como clase de medicamento preferido a prescribir y discutir los efectos adversos de las estatinas. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos podría potencialmente ser atribuible a esta clase de medicación? Las opciones son estreñimiento, diarrea, enrojecimiento, intolerancia a la glucosa o miopatías. Como podemos ver, es miopatías. Aquí adjunté el cuadro resumen, donde podemos ver que la estatina, el principal efecto adverso es la miopatía. En el caso de la diarrea es un efecto de los ácidos biliares,
En el caso de la intolerancia a la glucosa tenemos que es de los ácidos nicotínicos, eh, etcétera, como podemos ver en el cuadro. Desde ya, muchas gracias.